Muy buenas tardes para todos. Comienzo por agradecer a la SAI esta amable invitación. Además, muy complacido de que este tipo de eventos tengan lugar en la ciudad. Ya se lo habíamos dicho al doctor Luis cuando nos hizo la amable invitación de estar en este evento. Sin embargo, yo voy a hacer una pequeña propuesta y voy a salirme del guión del evento, porque realmente pues siendo un evento de ferrocarriles, pues yo debería dar una charla sobre ferrocarriles, ¿no es cierto? Pero quiero hacer un pequeño llamado de atención en ese sentido, y mi charla no va a ser específicamente y técnicamente sobre ferrocarriles, sino que quiero hablar más sobre el transporte urbano, y ahí sí nos volvemos a cruzar con el evento, el transporte urbano sostenible. ¿Por qué quiero hacer esta primera observación de entrada? Porque definitivamente el metro, muy reiterativamente y muy enfáticamente, quiere hacer una clara diferenciación entre lo que es el transporte sostenible multimodal y el transporte ferroviario. O sea, nosotros ya nos estamos entendiendo como una empresa de transporte sostenible que propende por solucionar o atender más bien las necesidades de movilidad de la ciudad-región. No somos una empresa ferroviaria, hay un gran cambio de mentalidad ahí. Yo quiero hacer esa diferenciación, ese llamado de atención, y por eso mi presentación realmente no es una presentación sobre traviesas, rieles, material rodante, y por eso les pido por anticipado de pronto disculpas si los puedo llegar a decepcionar con ese enfoque, pero pienso que en este momento es apropiado tenerlo así por el entendimiento que debe tener el transporte sostenible en la región, en donde de verdad que también, y escuchando ahorita al doctor Fernando, que se me perdió por ahí, también creo que es importante, y aprovecho que hay problemas técnicos según veo para ver la presentación, aprovecho para esta pequeña introducción. Es importante trascender esa discusión de que si un modo es mejor que el otro. O sea, yo creo que eso se dio fuertemente hace unos 10 años o 11 años, en donde hubo unas discusiones muy potentes en torno a la comparación directa, uno a uno, en tablas, Metro, Transmilenio. Hombre, yo creo, por lo menos en la empresa, y los invito también a ustedes, hemos tratado de superar eso. Superemos eso, porque es que definitivamente no es la una o la otra tecnología, es la integración tecnológica y la integración de diversas tecnologías inteligentemente diseñada la que nos soluciona los problemas de movilidad. El ferrocarril tiene plena justificación en un entorno de inserción específico y para unos usos específicos, y eso incluye también unos presupuestos estatales y privados específicos. Entonces, no sé qué pasa con la presentación, ya me estoy alargando mucho en la introducción para poder empezar a hablar sobre lo siguiente. Yo quiero de una manera un poco más pedagógica que específica en torno a las cifras, una forma más pedagógica, mostrar cuál es la herramienta que nosotros en el área de planificación de la empresa estamos aplicando para hacer la selección tecnológica en un corredor determinado. Obviamente todo comienza por definir los corredores, y eso ya magistralmente nuestra gerente lo explicó ayer. Hay un plan maestro, hay un plan rector de expansión de la red que define corredores. Me devuelvo, yo voy a utilizar entonces el ejemplo en mi presentación, el ejemplo de un análisis multicriterio, que es precisamente la herramienta que les mencionaba que utilizamos para hacer la selección tecnológica. Pasemos a lo que comentaba yo, que tiene que ver con el primer punto, que empiezo con la última diapositiva de nuestra gerente del día de ayer, y es la de los corredores de transporte del plan rector de expansión actualizado en el 2015-2016. Primero que todo, pues decir que estos corredores de transporte, repetirlo para los que no estuvieron ayer, no son unas rayas aleatorias en un mapa, sino que responden a un análisis multidimensional que obviamente, y primero que todo, debe responder a las necesidades de movilidad de los usuarios, primero que todo, y a las cantidades de usuarios que se mueven en diferentes
en diferentes direcciones, como lo vieron ustedes ayer con las flechas que se mostraban en la presentación que también tienen ustedes en los documentos del evento. Luego tenemos que mirar también adicionalmente qué se quiere con los corredores de transporte. Se quieren atender problemáticas sociales, se quieren atender problemáticas de planeamiento urbano, densificar zonas específicas de la región que no están densificadas y que deberían serlo para evitar otro tipo de problemas técnicos de construcción en ladera o construcción de borde, este tipo de cosas que señalan el plan de ordenamiento territorial o los planes de ordenamiento territorial de las diferentes municipalidades que abarca esta red. Entonces, los corredores en el resultado y otras de ese análisis multidimensional. Pero después tenemos un problema y ahí es donde empieza mi presentación. Bueno, ¿qué tecnología, qué diablos le ponemos, qué tecnología le ponemos a cada uno de esos corredores? ¿Cómo hacemos esa definición tecnológica? Porque me perdonen, pero yo no voy a hacer la definición tecnológica porque llegó un proveedor muy potente de Estados Unidos o de Europa y me hizo una propuesta. Eso no funciona así, y menos cuando uno lo hace con responsabilidad técnica. Y me perdonan los proveedores que nos acompañan. Yo no voy a implementar ahí una tecnología que me dicte un proveedor, es lo primero que tengo que hacer, sino que tengo que ser responsable en la selección. Entonces, ¿yo qué hago para seleccionarlo? Tengo un sinnúmero de alternativas, no voy a entrar en detalles, hay mejores fotos que estas, fotos más locales, estas son un poco internacionales, hay unas mezclas bastante exóticas e interesantes a su vez que están justificadas eventualmente en un corredor específico de una ciudad específica, como por ejemplo buses guiados mecánicamente o buses guiados ópticamente o buses con líneas aéreas de contacto, ahora buses con baterías con unas autonomías bastante interesantes que nosotros también estamos analizando, y hay todo tipo de suerte de tecnologías guiadas desde monorrieles hasta trenes de cercanía, tranvías de varios tipos, porque los tranvías no son solamente de una sola aplicación. Entonces hay unas familias de tecnología. Yo me hago un rollo pues si quiero hacer una selección tecnológica, me estoy haciendo cada vez mucho más difícil la vida porque el mercado me está entregando unas opciones cada vez más sofisticadas y cada vez más opciones que tienen una justificación muy clara dependiendo de la aplicación para la cual fueron hechas. Entonces, sigamos por favor. Dicho esto, como introducción, bajo al ejemplo. No voy a precisar mucho sobre el corredor del 80, hay algunos videos y alguna información en internet que los invito a mirar, solamente tal vez esta imagen en donde trazamos el corredor de la 80 que va desde Caribe en el norte hasta la Huacatala en el sur, ambas estaciones en la línea A del sistema metro, tiene una conexión con la línea B en Floresta, una conexión con la línea 1 de buses en la estación La Palma, y nosotros insistimos en llamar esto un corredor porque es que, vuelvo y menciono que es un corredor que tiene en su entorno todo un ecosistema de movilidad. Si yo implanto este sistema de transporte en este corredor, estoy impactando el transporte de todo tipo, desde el peatonal hasta el transporte público colectivo o tradicional de buses. Entonces tengo que hacer una implantación cuidadosa en todos esos aspectos. Adelante, por favor. Las personas o las poblaciones beneficiadas por este corredor son numerosas, es un corredor bastante atractivo para la implantación de un sistema masivo de transporte de alta capacidad, de mediana capacidad o entre mediana y alta capacidad. Es un corredor de transporte que tiene una gran vocación comercial y una gran vocación de ser corredor no necesariamente de orígenes y destinos largos, tipo línea A, que yo voy del sur al norte de la región, sino que tiene mucho sube y baja. Tema comercial, tema residencial, yo me subo en el estadio y me voy para La Mota, yo me subo en Guayabal y me voy para Colombia, o sea, es un corredor de mucho sub y baja, de recorridos relativamente cortos y de una alta demanda, como veremos más adelante. Tiene estas características, son 13,5 kilómetros, se ha pensado eventualmente en tramificarlo, lo cual está en evaluación tanto desde el punto de vista técnico como financiero. Tiene las 4 estaciones que mencioné yo de integración con los otros modos y además otras 15 paradas en otros sitios. Es un corredor relativamente plano, tenemos una pendiente de 6,5%, lo cual pues constituye una característica física importante a evaluar en la implantación tecnológica.
y tiene, como decía yo, unas demandas bastante altas. Al día de hoy tendría una demanda aproximada de unos 160.000 pasajeros al 2015, o sea, al año pasado. Estamos hablando ya que el 2020 podría llegar a los 192.000 y crecer como ustedes ven allí, adelante. ¿Qué es entonces una matriz multicriterio? ¿Qué es la herramienta que quiero ilustrar? Una matriz multicriterio, para ser muy simple en la exposición y en la explicación, una matriz multicriterio es una herramienta que me permite a mí hacer lo imposible, comparar peras con manzanas. ¿Sí? Comparar peras con manzanas de una manera además objetiva. ¿Cómo se logra eso? Hombre, pues yo tengo que desglosar la manzana y desglosar la pera en unos indicadores que me lleven a poder compararlo. Entonces yo puedo comparar, ¿cómo comparo yo una pera con una manzana? Le comparo el contenido de azúcar, le comparo el contenido energético, le comparo el peso, le comparo las variables objetivas que puedo comparar. Y así mismo hago yo en una matriz multicriterio, en la que, teniendo presente que es una matriz multicriterio específica para la implantación de una tecnología de transporte en un corredor, utilizamos unos criterios muy orientados a esa necesidad. En este caso debo comentar que esta no es la primera vez que nosotros aplicamos matrices multicriterio. Nosotros desde el año 2006 venimos trabajando en el tema y de hecho pues es una herramienta ampliamente utilizada en la industria, pero por ejemplo la selección tecnológica del corredor del tranvía de Ayacucho se hizo utilizando una herramienta de estas diseñada por Transportes Metropolitanos de Barcelona y una empresa española que se llama ALG en el 2010. Con base en ese trabajo contratamos a la firma Sistra de Francia para que, teniendo en cuenta que había cambiado fuertemente el plan de ordenamiento territorial y que tenemos unas tecnologías nuevas, ha avanzado la tecnología de baterías, ha avanzado un poco la tecnología en general, teníamos que actualizar la matriz. Contratamos con Sistra la actualización de la matriz y además Sistra nos agregó 1 o 2 criterios adicionales, entonces ha venido sofisticándose la herramienta. ¿Cuáles son los criterios? Primero que todo, y tal vez el más importante, es la satisfacción de la demanda, no solo la actual, sino la futura. Ejemplo clarísimo, Metro de Medellín. La línea A del metro es una línea que está diseñada en los años 80 y diseñada en ese momento para acompañar el crecimiento y la expansión de la ciudad durante los siguientes 80 años. Tal vez, Pedro, ¿qué? Una cosa así. No menos de 50 o más. Bueno, entonces es una planificación a largo plazo. Aquí me dice Pedro que 50, pongámosle 50. Entonces el tema es, yo tengo que implantar y diseñar la tecnología para que me sirva el primer día de la operación y el año 50. Entonces tiene que haber cierta posibilidad de crecimiento, cierta posibilidad de expansión, ¿cierto? Entonces es un criterio bastante importante y obviamente tiene que ser capaz de mover la demanda dada en un corredor. El segundo criterio es cómo se gestionan las limitaciones técnicas del corredor. Estamos aquí refiriéndonos a las características naturales, las pendientes, las disponibilidades de espacio, los radios de giro que tenga el corredor, la posibilidad de hacer o no talleres, bueno, todo este tipo de variables. Luego también evaluamos, de acuerdo a lo que nos recomienda tanto ALG como Sistra, la compatibilidad que tenga la nueva implantación con la tecnología actual, con lo que tiene la ciudad, con lo existente. Por ejemplo, voy a ser muy simplista en esto, quisiera uno creer que es más fácil ampliar una línea de metro en Medellín, porque ya existe el conocimiento, la herramienta, la experiencia operativa y de hecho lo hemos realizado, como hicimos hacia el sur de la ciudad, que hicimos 2 estaciones nuevas. Es más fácil eso que hacerlo en Bogotá, donde habría que empezar de cero, donde no hay un entorno de conocimiento, incluso de aceptación institucional de la misma tecnología, como lo acabamos de ver por parte del doctor Fernando. Entonces, eso es lo que se evalúa un poco también en este criterio, la compatibilidad con lo que hay en la ciudad. Si yo tengo los ingenieros que tienen capacidad para hacerle mantenimiento a la nueva tecnología o es algo totalmente nuevo en la ciudad, ese tipo de cosas. Y si además, por ejemplo, yo tengo un centro de control que relativamente fácil puedo ampliar para albergar a esa nueva tecnología, cosas de ese estilo. Luego, un criterio muy importante que tiene que ver con el aspecto urbanístico y el aspecto de ocupación de territorio y el plan de ordenamiento territorial, que es la inserción urbana. Entonces, aquí estamos hablando de un tema
vital en este momento que está tan difícil financiar este tipo de sistemas de transporte con medios únicos del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras más capacidad de transformación urbana tenga una tecnología, cuando yo la implanto, más posibilidades tengo de generar plusvalías, por ejemplo, de operaciones urbanas, para poder cofinanciar tramos o estaciones. Esto es fundamental y es claramente explicable, por ejemplo, con el famoso efecto sombra que puede generar el viaducto de un metro o el viaducto de un monorriel contra lo que genera como efecto cicatriz una troncal de buses tipo 30, tipo ferrocarril, o el efecto de total integración de peatones, ciclistas y entorno urbano que genera, por ejemplo, yo no me estoy yendo a Europa, estoy hablando de Medellín, el tranvía de Ayacucho, vámonos a mirar, vámonos para la 30, miremos qué pasa en la 30, vámonos para Ayacucho, miremos qué pasa en Ayacucho. A eso me refiero, ¿qué tecnología, cuál tecnología tiene más capacidad para generar un impacto urbano agradable, urbanizable, aprovechable económicamente por públicos y privados y con ello generar una plusvalía que yo puedo revertir a la construcción del sistema, como nos lo está obligando ahora los planes de desarrollo nacional y la nación y la región en general, porque todos los gobernantes están diciendo no tengo plata, vaya donde los privados a ver si hace una concesión. ¿Cómo hace usted más fácil una concesión? Teniendo una tecnología que es amigable con estos factores, que yo puedo implantar y genera fuerza económica en su entorno. Huella medioambiental, yo no quiero ni mencionarlo, yo no digo sino una cosa, emergencia ambiental, y sigo derecho para el siguiente. Financiamiento e instituciones. Financiamiento de instituciones tiene que ver con la gestión de costos del proyecto, pero aquí la observación importante es que el costo se refiere no solamente al costo inicial de implantar la tecnología, el doctor Fernando lo mencionó ahorita, sino cuánto vale reponerlo, cuánto vale mantenerlo, o sea, más costos de sostenibilidad, no solamente el OPEX, perdón, no solamente el CAPEX, o sea, la inversión inicial, sino también el OPEX a lo largo de la vida útil de la tecnología. Y las limitaciones de ejecución. Yo creo que me expandí un poquito, vamos a pasar muy rápido por cada uno de los criterios cada uno de ellos tiene unos subcriterios, cada uno de estos 7 criterios tiene una serie de subcriterios y además indicadores, vamos a mirarlos brevemente. Sigamos por favor, vamos al primero. El primero, que tiene que ver con la satisfacción de la demanda, tiene indicadores como los que ustedes ven acá, voy a leer algunos de ellos, por ejemplo, las reservas de capacidad, ya lo mencionaba yo ahora, o la modularidad de los vehículos, la posibilidad de evolucionar y poder responder a necesidades futuras del corredor donde se implanta. Sigamos por favor, esto les va a quedar para leer. El segundo criterio tiene que ver con la gestión de las limitaciones técnicas. Hablamos aquí pues de la pendiente específica, la máxima y la promedio, los giros los radios de giro y la posibilidad de implantarlo. Uno muy importante y es la velocidad comercial. La velocidad comercial depende en gran medida de la segregación o no del sistema. O sea, yo tengo un sistema segregado como el metro. Segregado quiere decir con vías separadas, o sea, en un viaducto separado solito. Obviamente yo tengo una muchísimo mayor velocidad comercial que en el tranvía de Ayacucho, en donde no estoy segregado, sino conviviendo con el entorno urbano. Estamos hablando en uno de los casos de una velocidad comercial del tranvía de Ayacucho cercana a los 15 kilómetros por hora y en el metro una velocidad comercial superior a los 39, casi 40 kilómetros por hora. Velocidad promedio, obviamente, contando los tiempos de parada y todo esto. Este tipo de cuestiones es importante evaluarlas si están acá. Riesgos tecnológicos como la implantación de tecnologías maduras, no correr el riesgo, por ejemplo, de comprar baterías que no se sabe cuánto van a durar, cosas de ese estilo. Sigamos, por favor. El tercer criterio tiene que ver con indicadores como las sinergias operacionales, la facilidad de reponer el equipo, la afinidad con los sistemas de seguridad actuales, por ejemplo, que yo pueda ampliar el sistema de circuito cerrado de televisión o el sistema de información a viajeros, simplemente ampliarlo y cubrir una red adicional. Ese tipo de sinergias son las que miramos acá. El cuarto criterio lo expliqué yo ahora, tiene que ver con el tema de la inserción urbana y aquí pues específicamente el efecto estructurante del sistema con respecto a la ordenación del territorio, o sea, si promueve por ejemplo la densificación, que es deseable en algunos casos, como en el caso de lo que se hizo en la línea J, en la Aurora. El sistema de Metrocable que se construyó hacia la Aurora se construyó pensando en que
De esa forma era posible densificar la Aurora. Luego han resultado pues otros inconvenientes porque solamente se solucionó en principio el sistema de transporte y faltan algunos otros equipamientos, pero es un ejemplo como del modelo que yo he denominado también a veces el modelo asiático, que primero construyen la línea de metro y después empiezan a construir la ciudad alrededor porque se densifica. Sigamos, por favor. El de la huella medioambiental, aquí sí lo voy a, pues, a mencionar, la cantidad de CO2 emitida por vehículo, el tipo de alimentación energética, la contaminación que produce, el sonido y las vibraciones que genera, o el ruido más bien y las vibraciones que genera. El sexto criterio tiene que ver con la posibilidad de financiar el sistema, y aquí pues estamos hablando de temas mezclados, o sea, repito, no solamente lo que vale invertir en las infraestructuras, sino también cuánto vale explotarlo u operarlo y mantenerlo. O sea, se deben considerar todos los costos, no solamente los iniciales de implantación, y además a un largo plazo, como magistralmente lo decía ahorita Fernando. Hombre, es que uno tiene que comprar 7 veces la flota de buses para poder alcanzar la vida útil de un tren o de un tren de cercanías, ese tipo de cosas. Sigamos, el último criterio. Las limitantes de ejecución tienen que ver obviamente con el plazo, cada vez más importante, porque como estas infraestructuras son financiadas por gobiernos, hay que tener cierta comprensión de que el gobernante quiere ver algo en su periodo de gobierno. Eso es perfectamente entendible. Si yo le meto una plata de mi plan de desarrollo a un tipo de estos sistemas, yo quiero ver resultados. Eso es entendible, hay que mirar que la posibilidad de hacerlo en un calendario dado también está incorporada en la matriz multicriterio y se valora como tal. Vamos a entrar entonces a mostrar un breve ejemplo de la aplicación del criterio 2 y el criterio 4, el criterio de limitaciones del corredor y el criterio de inserción urbana, como ejemplos, porque cada uno de ellos tiene su valoración. ¿A qué se refiere esto? Si yo tomo un tranvía, más adelante tengo unas secciones de sistemas de buses, de BRT, y lo inscribo en una sección típica del corredor del 80, en donde aquí hay 4 puntos singulares. Por ejemplo, en la Universidad de Antioquia tenemos casi 25 metros para insertar un sistema. En la Villa de Aburrá 32, 39 y 38 en La Mota y en San Carlos. Esas líneas de estos colores corresponden a las rayas de izquierda y derecha de cada una de las secciones que vamos a ver. Entonces aquí se da uno cuenta de una forma gráfica cómo cabe o no esta tecnología u otra tecnología dentro de una sección específica. ¿Qué es lo que quiere uno evaluar en este punto? La necesidad o no de compra adicional de predios, porque eso tiene relación absolutamente directa con el costo del proyecto. Mientras más amplio sea la necesidad de sección de la tecnología, más predios tengo que comprar y más costosa la implantación. Y también hay un tema absolutamente importante acá, y es que, por ejemplo, en el 80 tenemos un tema ambiental importante, que es que hay separadores centrales con arborización importante, que también tiene que ser tenido en cuenta en las secciones. Miremos otros ejemplos de secciones, por favor, y además acompañado con una fotico en donde vemos cómo se ve esto en la realidad, en el caso de un tranvía en Quebec. Aquí tenemos una sección del diseño que hay hoy del tranvía del 80 que está siendo revisado. Me anticipo a decir que no es el diseño definitivo, pero sí hay un diseño hoy del tranvía del 80 que se ve más o menos así: 2 vías en el separador central con verde sobre grama en un punto específico y 2 carriles, aunque realmente el diseño que hay hoy no tiene la ciclovía. Esta sección sí la tiene. Esta sección tiene, por ejemplo, 32,50 metros, y aquí vemos si podemos comparar dónde cabe y dónde no cabría, dónde habría que hacer algún tipo de compromiso. Hemos hecho otros ejercicios, como por ejemplo que es un tema bien interesante y que nos parece atractivo y hay que revisarlo bien en la ciudad. Y es el de una implantación con 2 carriles o carril y medio. Aquí está dibujado un solo vehículo, pero realmente es un carril con sobrepaso. Más espacio público, separador central conservado para preservar los árboles que hay en el separador central y tranvía de ambos sentidos en el centro. ¿Qué pasa con este tipo de secciones? Que lo dije hace un momento. No estamos hablando de un tranvía para el 80, sino de un corredor en el 80 y de un sistema de movilidad. Entonces esto, si llegase a hacerse de esta manera, tenemos que entrar a resolver qué pasa una cuadra más allá y una cuadra más acá de la izquierda y la derecha de esta sección. Yo tengo que hacer
triadas, pares viales, resolver la movilidad, hacer una intervención urbana un poco más amplia, pero de pronto es eso lo que quiere la ciudad. Tenemos que buscar un consenso, mirar este tema, por lo menos con el liderazgo de la planificación de la ciudad, o sea, concretamente con el Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Movilidad se están trabajando este tipo de soluciones para generar un impacto ambiental positivo y además ser coherentes con lo que propone el Plan de Ordenamiento Territorial hoy en la ciudad, que es el peatón en la cúspide de una pirámide de movilidad. Más espacio público y una cierta limitación para el vehículo privado, que obviamente tiene que ser solucionada también su movilidad con lo que mencionaba yo de pares viales o algún otro tipo de alternativas. Miremos por ejemplo unas secciones en donde esto ha sucedido. En en Tenerife teníamos un separador central con 2 carriles al lado y lado, caso típico del 80, incluso aquí con parqueo, y allí decidieron hacer esta implantación como la sección anterior, o sea, tranvía en el centro, conservando el separador central y manteniendo los árboles tal cual, pero no reponiendo el carril. Y esto no colapsó la ciudad, no generó un caos, se manejó adecuadamente con sus pares viales y tiene un efecto positivo desde el punto de vista de operación urbana, por ejemplo, y comercial en esta implantación. Más ejemplos. Hacerlo pues en el caso extremo ya sin ningún tipo de carril es también evaluado, como en este caso por ejemplo en Estrasburgo. Sigamos por favor y miremos unas secciones de buses y los invito a que comparen distancias. Ahora más adelante tengo una tabla resumen. Aquí hay un BRT o bus de alta capacidad con un solo carril y reponiendo el carril privado. Este es un caso típico como el de la 30, así está la 30, exactamente como está este acá, incluso con separador central. Sigue por favor. ¿No moviste la? Ok, aquí está con el separador central eliminado, o sea, sin separador central. Sigue por favor. Aquí está con un solo carril y con un solo carril de reposición para el vehículo particular. Este ejercicio de un solo carril de BRT, incluso si yo lo paso por la matriz multicriterio, no me está dando cumplimiento de demanda. No me está dando cumplimiento de demanda ni actual ni futura, de una vez pues lo anticipo, por la capacidad, así sea muy alta la capacidad de un bus y de un sistema de transporte, como dicen que en Bogotá pueden llegar a 45.000 personas por hora sentido, pero no con un solo carril, sino con carril con sobrepaso y además en unas condiciones especiales de intervalo de buses casi a 1 minuto, lo cual bloquea intersecciones de cruce, intersecciones paralelas, perpendiculares. Sigue por favor y miremos este caso que es el caso más extremo. El caso más extremo es tener 2 carriles como en la avenida del Ferrocarril para el BRT con separador central conservado y arborización y 2 carriles de reposición para el tráfico rodado normal al lado y lado en ambos sentidos, ciclovía y espacio público. Esta sección pues obviamente en estos puntos circulares no cabría. No quiere decir que no cabe absolutamente, sino que genera mayor necesidad de compra de terrenos. Miremos la tabla resumen para finalizar, en donde vemos cada una de esas secciones, las necesidades de metraje que tienen y pues de esta manera pues se va como construyendo la información de cada uno de esos criterios de la matriz. Bueno, hasta ahí. Yo creo que como quería pues era solamente ilustrar cómo era el trabajo, mencionar pues para los que de pronto no estaban ayer que en relación con el corredor del 80, el municipio de Medellín ha querido implementar 2 frentes de trabajo con unas mesas de trabajo entre el área metropolitana, la Secretaría de Movilidad, el municipio también ha participado con el Departamento Administrativo de Planeación, el metro, para abordar 2 frentes de trabajo, uno técnico que mira todos estos aspectos de implantación, en donde se evaluará en detalle estos resultados de esta matriz, y otro frente financiero para revisar la posibilidad de generar modelos de financiación vía concesión u otras asociaciones público-privadas. Este segundo frente, más liderado por la agencia de APP del municipio de Medellín, también con participación de la FDN, la Financiera de Desarrollo Nacional, buscando pues mirar qué mecanismos de financiación alternativos
qué instrumentos de financiación y de gestión y uso del suelo nos pueden permitir la captura de valor para hacer cofinanciación, ya sea puntualmente de algunas estaciones o infraestructuras o de una parte del corredor y poder facilitar pues un modelo vía concesión. Muchas gracias.